Presentar es la maestra Isis. Entonces, Carla, nos dices cuando ya se esté transmitiendo, por favor. Enseguida les va a salir, eh, pero, pero en unos segundos más ya va a comenzar. Listo. Todavía no se ve la liga. Ah, ya. Ya. Muy buenos días tengan todos. La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad del Instituto Politécnico Nacional agradece su presencia virtual en este evento con motivo del primer Foro Politécnico de Energía y Movilidad. Cedemos la palabra a nuestro director, el maestro Néstor Lorenzo Díaz Ramírez. Bueno, yo voy a ser muy breve y rápido además, porque pues simplemente quiero decirles que escuchen con mucha atención a nuestro primer invitado, que es quien está haciéndonos favor de arrancar nuestro Foro Politécnico de Energía y Movilidad, cuyo lema, ya lo comentamos, es Reto y Oportunidades en México hacia la transición energética y la movilidad urbana. Así es que creo que lo más importante aquí es escuchar los conceptos que el maestro Odón de Buen va a compartir con todos y cada uno de nosotros, y previo a eso, pues harán una semblanza curricular de nuestro invitado. Adelante, maestra Isis. Y previo a eso, pues harán una semblanza curricular de nuestro invitado. Bien. Para nuestra primera ponencia, tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Odón de Buen Rodríguez, como ya lo mencionó nuestro director. El maestro Odón es director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Antes de dar inicio con su ponencia, me permitiré leer una breve semblanza. Con el tema de la eficiencia en la transición energética de México, el maestro Odón de Buen Rodríguez está participando en este foro. Él es actualmente el director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene maestría en Energía y Recursos por la Universidad de California en Berkeley. Su experiencia laboral incluye haber colaborado para el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Comisión Federal de Electricidad y el Laboratorio Lawrence de Berkeley. De 1995 a 2003 fue director general de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía de México, CONAE. En 2003 hasta finales de 2012 fue consultor para organismos nacionales e internacionales en tema de ahorro de energía y energías renovables en México y Centro y Sudamérica. Actualmente es miembro electo por asamblea y para un periodo de 3 años del Consejo de la Comisión Electrotécnica Internacional, el más importante organismo de normalización eléctrica y electrónica del mundo. Fue miembro fundador de la Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, de la Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación, AEAEE, y de la Red por la Transición Energética, además de haber sido miembro del Consejo de CLAS, una organización no gubernamental dedicada a la promoción de normas y etiquetado de eficiencia energética de equipos. Maestro Odón, sea usted bienvenido nuevamente y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, se me escucha bien. Buenos días a todas y todos. ¿Sí se me escucha bien? Bueno, sí, maestro. Sí, voy a compartir mi pantalla con mi presentación. A ver, ahí está. ¿Sí la ven? ¿Sí están viendo mi presentación? Sí, se está viendo ya. Y se ve completa. A ver, vamos a ver. Bueno, yo mientras esto se va
acomodando. A ver, si está completa. A ver. Ya. Yo la veo aquí completa, un momento. La máquina sí está. Bueno, yo agradezco al maestro Néstor Díaz la invitación a esta Semana de la Energía y Movilidad de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Energía y Movilidad. Al maestro lo conozco desde tiempos en que estábamos juntos en consejos del CONACYT, donde él hizo una gran labor, y me da mucho gusto volverme a reunir con él y con la comunidad que él hoy dirige en el Politécnico Nacional. Como ya ha referido el maestro Díaz, yo voy a estar comentando sobre la eficiencia energética en la transición energética de México. ¿Se ve bien? Sí, la presentación. Nada más quiero confirmarlo. La eficiencia energética es parte de un conjunto de factores que mueven y que son resultado de esta transición energética. Un primer factor fundamental es el costo de la energía, y en buena medida esta transición se inicia en su fase más intensa a partir de la crisis petrolera de principios de los 70 del siglo pasado, cuando el precio del petróleo pasó de $2-3 por barril hasta $40 al final de esa década. Eso llevó a grandes ajustes por todas partes, entre ellos buscar nuevas alternativas de oferta energética, pero también llevó a preguntarse qué ocurría del otro lado del medidor, es decir, ya del lado de los usuarios, que es donde está el principal desarrollo de la eficiencia energética. A lo largo de los años también han variado las prioridades de política pública. En un primer momento era esta cuestión quizá del suministro, hasta se hablaba de que era el fin del petróleo, pero también ver las formas en las cuales el impacto económico se reduciría. Y en este plazo, pues ha aparecido como un tema central el tema del cambio climático. Inclusive el día de ayer tuvimos noticias, una presentación de uno de los paneles de investigadores más importantes del mundo en relación a cómo está el planeta en relación a este proceso de cambio climático y qué podemos hacer. Se levantan alarmas, pero todavía se habla de la posibilidad de poder enfrentar esto. Y entonces es un motor muy fuerte de política pública. En el caso de México tenemos otros motores en estos tiempos. Uno de ellos es la soberanía energética, donde podamos depender de nuestros propios recursos, y ahí la eficiencia energética juega con esa posibilidad porque nos permite aprovechar mejor los recursos que ya tenemos hacia el futuro. Otro tema también es el tema social de preocuparnos por la pobreza energética, por hacer que la gente le lleguen servicios energéticos como la refrigeración, la iluminación, la posibilidad de la cocción, y esos son motores que empujan la política pública y que pueden variar de país en país. El otro, y es el resultado de lo primero, que es esta crisis petrolera de los 70, es el cambio tecnológico. Yo creo que esa crisis empujó cambios muy importantes, aceleró un proceso de innovación del cual somos hoy testigos y sobre los cuales voy a mencionar algunos. Pero esto es bien importante porque esa tecnología nos da oportunidades, pero también nos presenta retos. Y el otro que también está interconectado es la cuestión de las preferencias sociales. Hoy día los jóvenes tienen diferentes experiencias y diferentes perspectivas sobre cómo vivir su vida, y eso afecta la forma en la cual se consume la energía, o inclusive la conciencia de los nuevos pobladores de este mundo sobre los problemas a los cuales han llegado y sobre los cuales hay que actuar. Entonces esto en conjunto lleva a empujar a la transición energética. A ver, estoy pasando a la que sigue. La eficiencia energética es una cuestión relativamente sencilla, es simplemente tener el mismo nivel de servicio energético, pero con un menor consumo
energía. Esto es algo que ha ocurrido a lo largo del tiempo. Una innovación importante hace muchos años fue la máquina de Watt. La máquina de Watt no inventó el motor de vapor, pero le bajó a 1/4 parte su consumo de energía. Luego, el convertir barcos de carbón a barcos barcos de motores de combustión interna hacia principios del siglo pasado, les bajó 40% el consumo de energía. Entonces, el proceso de la eficiencia energética ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo, pero en estos últimos 40, 50 años se ha vuelto algo que ya es parte de lo que es la política pública en el mundo. El tener la eficiencia energética tiene dos conjuntos de acciones muy simples. Uno tiene que ver con nuestros hábitos como individuos, con las prácticas de las empresas, que tienen inclusive ya, me referiré sobre normas internacionales que permiten realizar las mejores prácticas. Y por supuesto, como ya ha notado, el reemplazo de tecnología. Y sobre el reemplazo de tecnología, podemos decir que pues en el mercado ya existen de manera generalizada equipos y elementos que tienen o permiten una mayor eficiencia energética, un menor consumo para obtener nuestros servicios energéticos. Y pongo aquí dos ejemplos. El primero, que para mí es uno de los procesos emblemáticos de la eficiencia energética en el mundo, es el del refrigerador. Esta es una gráfica que va de 1947, finales de la Segunda Guerra Mundial, donde se generaliza el uso del refrigerador en los hogares en el mundo, hacia el principio de este siglo. Y tenemos tres líneas. Una primera, que es la que va creciente, que es el color púrpura, que es el tamaño promedio, es una estadística para Estados Unidos. Entonces, el tamaño promedio del refrigerador, pues ha venido creciendo con el tiempo, al grado de casi duplicarse en el refrigerador promedio en Estados Unidos. La segunda línea, la azul, esa se muestra con un pico, precisamente hacia los años 70, y esa línea muestra el consumo unitario por refrigerador. Entonces vemos cómo hasta 1970, cuando no había preocupaciones sobre los temas de la energía, pues los refrigeradores seguían demandando más y más energía de manera unitaria. Y es entonces cuando hay quienes se preocupan en revisar lo que ocurre del otro lado del medidor, identificando los equipos de mayor uso, entre ellos el refrigerador, y se le empiezan a meter innovaciones, mejor aislamiento, mejores motores, más eficientes, mejor circulación en el dispositivo adentro, y entonces ha permitido que el consumo de un refrigerador nuevo hoy en día, del mismo tamaño que hacia los 70, sea una cuarta parte, requiera una cuarta parte de la energía para consumirse. Y lo más interesante es la última línea, la verde, que está abajo, que el precio de estos equipos, a pesar de que le han integrado innovaciones, ha bajado. Y entonces esta es tecnología accesible. Es un dato muy importante porque, digamos, la eficiencia energética no necesariamente tiene que ser lo más caro. Quizá cueste un poco más, pero permite tener un retorno de inversión aceptable. Entonces, esto es algo que ocurre con diferentes dispositivos. Otro dispositivo emblemático son los automóviles. Aquí vemos una gráfica que viene de 1966 a 2017. Es el rendimiento de combustible de los vehículos, en este caso de millas por galón. Pero básicamente vemos precisamente desde mediados de los 70s es que empieza a incrementarse este rendimiento de combustible de los vehículos, y en promedio esto se ha duplicado a lo largo del tiempo. Es decir, consumimos la mitad de la energía para recorrer una distancia en un automóvil. Y esto ha venido asociado a cambios tecnológicos múltiples en los vehículos. Ya, por ejemplo, hoy hay una crisis de chips en los automóviles, y precisamente esos chips son los que permiten que los automóviles tengan características que los hagan que requieran menos, en este caso, gasolina para
para poderse mover. Obviamente existen ya nuevas tecnologías como los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos, inclusive se habla de los vehículos autónomos, que solo reflejan este cambio tecnológico acelerado con el tiempo. Maestro Entonces, Odón, dígame. disculpe por favor la interrupción. Tal vez, como estamos transmitiendo en redes, tal vez nos ayudaría más cambiar la configuración de la presentación. Ajá. Aquí arriba, en la barra superior, en medio, donde dice configuración de visualización. Ajá. Ahí podemos seleccionar. Ustedes están, yo estoy viendo, por un lado, a ver, cambiar a vista, moderador de presentación o duplicar presentación. En duplicar presentación, de favor. A ver. Es que lo tengo proyectado aquí en una pantalla para poderlo ver frente a la cámara. Entonces quizá, a ver, ahí, a ver. A ver, lo están Así viendo. estará mejor. Sí, sí, ya la vemos a toda la pantalla. Sí, esta cuestión de la tecnología, uno piensa que están viendo lo que uno está viendo y resulta que no están viendo lo que uno está viendo. Gracias. No, gracias, no me hubieran dicho antes, perdón. Pero ahora sí está bien, ¿seguro? Excelente, Muy excelente. bien. Entonces, ya referíamos a lo que mueve a la transición energética, entre ellos los temas de la política pública. Entonces, y eso está reflejado según las condiciones de cada país y digamos, las prioridades que establecen los liderazgos políticos de los países, pero también las realidades que se viven en el contexto social. Entonces, la eficiencia energética, curiosamente, contribuye a muchos de esos elementos. Nos permite ahorrar dinero, nos permite reducir emisiones, nos permite cuidar la infraestructura energética que disponemos. Entonces, es algo que tiene muchos valores. En mi perspectiva, la eficiencia energética, el papel de la política pública en eficiencia energética, uno primero es dar certidumbre técnica. Y a esto me refiero a asegurar que en este cambio tecnológico los productos que entran al mercado dan lo que ofrecen, es decir, nos dan el rendimiento energético que ofrecen, pero también nos dan una calidad del producto que dure lo suficiente para pagar la posible inversión adicional que esto significa. También ayudar a que cuando alguien desea cambiar su equipo o mejorarlo, que no le cueste más caro el caldo que las albóndigas. Es decir, cómo el Estado ayuda a que este llamado costo de transacción se reduzca y permita que esto sea relativamente fácil y poder aprovechar esta oportunidad que da la tecnología. Y el otro, y esto es algo que ocurre en instituciones como el FIDE, el Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica, donde hay recursos del gobierno federal que aportan a acciones, a cambios de tecnología que son de importancia particular en la política pública. Entonces hay una inversión pública para el beneficio que da la eficiencia energética. Rápidamente les menciono a la CONUE, de la cual formo parte hoy en día. Nace de la CONAE, la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, en 1989, o sea, ya llevamos, que son 32 años de existencia. Primero nace como una comisión intersectorial, después se vuelve un órgano desconcentrado de la CENER, y la CONUE como tal, con este nombre, nace en la ley de transición energética de 2015, pasó por una ley intermedia, pero ya hoy la CONUE existe por una ley. Pero tengo que mencionar otra ley, la Ley de Infraestructura de la Calidad, que tuvo una versión anterior en la Ley Federal de Metrología y Normalización, que es la que define las reglas para uno de los programas más importantes de México y más importantes de la CONUE, que tiene que ver con regulaciones técnicas y sobre lo cual voy a referir ahora. Entonces, nuestro marco legal es la Ley de Transición Energética, la CONUE depende de la Secretaría de Energía, mi jefa es la ingeniera Rocío Nale, pero también estamos determinados por la Ley de Infraestructura de la Calidad. ¿Qué papeles tiene la CONUE? Hay uno primero de regulador, que es, ya se me brincó aquí, perdón. Se me quiere ir, a ver. Algo estoy haciendo aquí que no está. A ver, perdón. Ahora sí que se me descontroló. Uno para atrás, a ver, quieto. Regulador, es decir, este aspecto de que actuamos sobre el mercado y definimos condiciones para que
se actúe de cierta manera en el sentido del beneficio público. Y sobre eso voy a referir que son las normas oficiales mexicanas. Hay también obligaciones para los grandes usuarios de energía, que son alrededor de 400, de entregarnos información para poder supervisar lo que están haciendo. Nos entregan también información de su consumo y de sus acciones de ahorro de energía. También gestionamos programas, uno muy importante, emblemático, orientado a la Administración Pública Federal, también otro orientado al alumbrado público en municipios, y también tenemos proyectos pilotos especiales, algunos más bien pequeños, y desde la Ley de Transición Energética tenemos cargado el diseño para la Secretaría de Energía de la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, que es un documento que ya lleva 2 generaciones, que está accesible en nuestra página o en el diario oficial de la Federación. Le refería yo a las normas oficiales mexicanas como el programa más importante de eficiencia energética en México y quizá en toda América Latina. Las normas de eficiencia energética son regulaciones técnicas que obligan a que productos o sistemas nuevos, los que estén regulados o definidos en estas normas, tengan mayores niveles de eficiencia energética que los anteriores, bajo algunos elementos que describe la propia norma. Hay una obligación, digamos, de consumo máximo, potencia máxima o eficiencia energética mínima. Por ejemplo, potencia máxima aplica a los vampiros de energía, a todos los equipos que están prendidos todo el día, y se trata de reducir su potencia para reducir su consumo, y eso está en una norma oficial mexicana. La norma también incluye, además de la exigencia de ese valor, métodos de prueba, o sea, que sirven para demostrar que el equipo está cumpliendo con ese parámetro de referencia de eficiencia energética. Existe también un procedimiento para evaluar la conformidad, y en algunos productos, como los pueden ver en las tiendas, que es la etiqueta amarilla que informa del nivel de consumo respecto a otros similares de la misma generación de tecnología en cuanto a su nivel de eficiencia energética. Entonces, seguramente algunos en su casa, yo aquí en la mía lo mantengo pegado a mi refrigerador, nada más para recordarme de mi trabajo. Ahora bien, la norma incluye un método de prueba, y eso lleva a tener la necesidad de tener laboratorios que sigan ese procedimiento establecido en la norma para poder llevarlo ante un organismo de certificación que dé el certificado que respalda su comercialización en México, sea hecho en México o importado. Esta es digamos, en normalización está la parte de definir la norma, pero también la parte que es para asegurar su cumplimiento, y para eso está este sistema de evaluación de la conformidad. En México tenemos hoy día 34 normas oficiales mexicanas. 6 de ellas son de sistemas, edificios, sistemas de alumbrado, sistemas públicos, sistemas de alumbrado exterior, el de las calles, el alumbrado público, y 28 de producto. Y para apoyar eso, en nuestro sistema de evaluación de la conformidad tenemos 89 laboratorios de prueba, 19 organismos de certificación, que son los que reciben el resultado del laboratorio de prueba y ya expiden el certificado de cumplimiento con la NOM, y a 212 unidades de inspección que apoyan a las 6 normas de sistemas que refería hace un momento. A ver, aquí hay un listado largo, no voy a entrar en detalles, pero pues es un universo amplio de normas o de equipos y sistemas regulados para su eficiencia energética en México. Esto ha ocurrido desde 1993, cuando se establece el Comité de Normalización de la CONUE. En México, y lo debo anotar, los equipos que representan más del 50% del consumo de energía ya tienen una norma de eficiencia energética. Y creo que ese porcentaje puede ser mayor hoy día, pero no lo hemos actualizado. Entonces, siendo conservadores, es un dato de la Agencia Internacional de Energía, eso es lo que es la eficiencia de nuestros sistemas.
Y aquí les demuestro algunos de los impactos que tienen que ver con el cambio tecnológico, pero también con la regulación. Esta es una gráfica que muestra la evolución de lo que es la lámpara que utilizamos en los hogares, que hasta principios de los 90 predominaba en México la lámpara incandescente, la que funciona con una resistencia, pero poco a poco, y en un momento empujado ya por la normalización, las lámparas compactas fluorescentes llamadas ahorradoras empezaron a entrar al mercado y empezaron a dominar lo que se utiliza en los hogares. Este es, digamos, el porcentaje de lámparas utilizadas en el hogar. El último dato que muestra esta gráfica, 2015, ya estábamos muy cerca de que solo el 20% era incandescente y el resto era eficiente, con un mercado que hoy ya no es tanto de lámparas compactas fluorescentes, sino de lámparas LEDs. A ver. Aquí muestro un efecto, una de nuestras normas más importantes por su efecto, y aquí lo estoy mostrando, es la de calentadores a gas. O sea, los equipos que utilizamos para calentar el agua, pues se venden cerca de 2 millones al año. La norma lleva 20 años en aplicación y se han reconfigurado todos, la mayoría de los calentadores a gas en nuestro país, pues ya son con la norma oficial mexicana. Y lo que podemos ver en esta gráfica que empieza en 1985 es que hay una tendencia de crecimiento hasta cuando sale la norma hacia finales del siglo pasado, y desde entonces el consumo de gas LP y gas natural en el sector residencial mexicano ha venido decreciendo. Esto es algo que ha sido un impacto muy notable de las normas. También aparece en el horizonte, y bueno, y ya se aparecen muchas azoteas en México, los calentadores solares, que van a ir ganando mercado para seguir reduciendo esa necesidad de gas. Pero aquí se muestra muy claramente, venía creciendo 6% anual el consumo de gas en el sector residencial y se paró, inclusive ha venido disminuyendo. Esto por efecto de las normas. Aquí muestro, son valores promedio por hogar en base a datos de CFE en electricidad. La línea negra al centro muestra el valor promedio del consumo en México de todos los usuarios de electricidad, y lo que podemos ver es que hacia finales del siglo pasado, ya cuando empiezan a tener efecto el conjunto de normas, que no todas se crean al mismo tiempo, pero han venido entrando, el nivel de consumo se detuvo. La línea de abajo es la que refleja el 55% de los usuarios es en clima templado. Hoy una vivienda promedio en el sector residencial en zonas de clima templado como la Ciudad de México, y que es como el 55% de los usuarios, consumen lo mismo que hace 30 años, aun cuando en esos 30 años nuestras casas han incrementado su equipamiento de equipos eléctricos. Y el de arriba, que es el doble, el nivel cerca de 2,000 kilowatts hora al año, es lo que ocurre en zonas de clima cálido. Ahí vemos hacia el final de la curva precisamente lo que ocurrió el año pasado del incremento en el consumo de energía por esta cuestión de la pandemia, porque hemos quedado en casa. Pero el hecho es que en el universo de usuarios en zonas de clima cálido, aun cuando tenemos 4 normas oficiales para equipos de aire acondicionado, el hecho de que no construyamos adecuadamente nuestras viviendas, y además tenemos ahí una norma que tiene que ser adoptada a nivel local, es lo que va a realmente afectar el crecimiento de esa curva. Pero en general, lo que aquí muestro es que esta política de las normas oficiales mexicanas se muestra en sus impactos, en el en el consumo agregado del sector residencial. Anoto rápidamente nuestro programa de eficiencia energética en la Administración Pública Federal. Es un programa de gestión, es emblemático para nosotros, tiene más de 20 años. Entonces, todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tengan edificios de más de 1,000 metros cuadrados tienen que estar registrados y tienen que tener como dependencia entidad un comité de ahorro de energía que nos reporta a nosotros, nos reporta que existe, nos reporta sus consumos, nos reporta sus acciones. El programa no incluye, digamos, una
apoyo económico para las dependencias, entidades para que hagan esto, pero sí tiene un seguimiento, un apoyo técnico para que los funcionarios responsables de los edificios, de las flotas vehiculares y de las instalaciones industriales, que no incluye a CFE o a Pemex, digamos, puedan mejorar su, cuando menos que no crezca su consumo de energía. Y para esto tenemos unas disposiciones que refieren a cómo organizar el programa y unos lineamientos que refieren a cómo comprar o rentar, ya sea edificios, bueno, comprar equipos o también edificios o automóviles, o lo mismo también en arrendamiento. El programa, en él participan cerca de 6,000 funcionarios públicos, estamos hablando de más de 250 dependencias y entidades, cerca de 23 millones de metros cuadrados de edificios públicos que estamos supervisando, que estamos trabajando con los encargados de esos edificios, y cerca de 56,000 vehículos, además de 11 instalaciones industriales, que son básicamente las de Liconza y la de exportadora de sal allá en Baja California. Aquí les muestro la evolución desde lo que va del siglo del índice de consumo energético, de intensidad energética de los 100 edificios mayores en la Administración Pública Federal. Una primera cuestión evidente es que se ha logrado, a través del recambio que se da por mantenimiento y demás, por buenas prácticas, una reducción de esa intensidad energética. También anoto, igual que en la gráfica que mostré hace un momento, de lo que son el sector residencial, lo que ha ocurrido con la pandemia. En la pandemia el consumo de esos inmuebles bajó casi en 20%, que pudiera haber sido mayor, pero los edificios siguen funcionando y hay un consumo básico que no hace que el consumo se vaya a cero y ni siquiera al 50%. Y añado también que es un fenómeno no solo de los edificios en México, también de edificios en otras partes del mundo, en Estados Unidos, también el nivel de reducción ha sido ese. Pero quizá lo más relevante es lo que es antes de esa caída, en el sentido de que se ha logrado reducir la intensidad energética de los principales edificios de la Administración Pública de México. Aquí entro a hablar, al principio de la conversación hablaba yo de prácticas, y aquí hay una práctica de la aplicación de sistemas de gestión de la energía que la CONAE, hoy CONUE, viene promoviendo desde hace mucho tiempo, pero hacia principios de por ahí de 2012, se aparece una norma internacional, la ISO 50001, que ya nos da un marco de referencia muy formal para cómo hacer esta actividad. Y voy a referir lo que son para mí las bases conceptuales. Bueno, en primer lugar, esta práctica va orientada a los grandes usuarios de energía, más que a los hogares. Quienes tienen una fábrica, un edificio, un hotel, les conviene, digamos, esta práctica. Entonces, en primer lugar, pues las empresas no se dedican a ahorrar energía, se dedican a producir y tener una utilidad y tener un producto. Entonces, no es una actividad sustantiva del ahorro de energía. Puede tener un alto costo de transacción, entonces el ubicar la alternativa de ahorro de energía puede ser muy caro y simplemente no ser necesario. Está la incertidumbre técnica, como ya refería al principio. Me ofrecen aquí esta caja negra que me dice que me reduce mi consumo al 50%, que si se las ofrecen no es cierto, no es posible que se pueda reducir. Algún tipo de fraude hay, una reducción de ese lado, a menos que tenga usted un equipo muy viejo y muy ineficiente, pero sí, esto que me ofrecen, ¿cómo se dice? Lubricante, cajita negra, etcétera, cumple lo que dicen. Y bueno, también en el financiamiento, o sea, la eficiencia energética requiere un gasto por adelante, especialmente cuando se cambian equipos. Entonces la pregunta es, ¿financio eso o financio otra cosa? Entonces eso hace que las empresas pues no lo pongan como prioridad. Eso lo tenemos como experiencia demostrada. Y bueno, en el mercado aparecen, y no estoy hablando mal de ellos en el sentido de que estén haciendo mal las cosas, sino más bien es un mensaje a quienes operan las empresas, porque llega
quien se especializa en iluminación y todos los problemas son problemas de iluminación. O llega alguien que ofrece control y todos los problemas son de control. O alguien que tiene motores más eficientes y todo el problema es de motores. Entonces, y además, muchas veces estos análisis se hacen por externos. Hay poca intervención del el cuerpo operativo de los funcionarios y técnicos dentro de la empresa. Entonces, se hace el estudio, se entrega y se queda en algún escritorio. Aquí estoy obviamente generalizando, no es que sea la práctica, pero es, digamos, una razón más para promover esta cuestión de los sistemas de gestión de la energía, porque esto ocurre dentro de la empresa. Realmente es una apropiación por los responsables de las empresas de estas acciones que son permanentes, que son integrales y sistémicas. Los que llevan los méritos y las ganancias son los actores internos, y además le da a quienes están en las empresas la capacidad de negociación con quienes vienen a ofrecer los sistemas de iluminación, los sistemas de aislamiento, los sistemas de motores, los sistemas de comunicación, porque lo hacen en las condiciones de lo que ellos necesitan, no en las condiciones de lo que les quieren vender. Entonces, y esto es un proceso muy interesante, que además, en su aspecto clave, es que no es un trabajo aislado, es un trabajo sistémico y continuo dentro de la organización para todos los que están involucrados con las decisiones relativas a energía. Es decir, no es nada más los que están operando la línea, no es nada más los que pagan la luz, no es nada más los que contratan la luz, es, digamos, el universo de actores dentro de una organización que tienen que ver en algún sentido sobre el consumo de energía y las decisiones que influyen sobre ese consumo. Los elementos que requieren esto está establecer una norma, pero en general este es un compromiso de alto nivel. Eso es clave, que el jefe superior sea quien encargue esta acción. Posterior a eso viene un proceso de identificación de oportunidades que se trata de tratar de entender dónde están los principales consumos, definir indicadores para tratar de definir dónde se consume más o menos. Ya con esa información, pues ya se pueden identificar oportunidades, establecer metas, tener un plan de acción, implementarlo y, como una típica norma ISO, tener un proceso de mejora continua que se revisa cíclicamente, en este caso, una vez al año. Les comento 3 historias que no son, necesariamente de lo que es la... A ver, no se está dejando. Oh. Bueno, si se brinca... 3 historias que tienen que ver con el proceso de implantación de un sistema de gestión. Y empiezo con la historia, uno de mis favoritos, del edificio de Mexicana de Aviación hace ya como 20 años, un edificio en Xola, 30 pisos, que resulta que al meter el protocolo, digamos, de revisión, nos dimos cuenta de que el edificio estaba prendido en hora pico, que es cuando cuesta más la electricidad para ese tipo de instalación, todo el sistema de aire acondicionado, y el único que estaba en el edificio era el jefe. Un solo piso requería aire acondicionado, pero tenían refrigerando todo el piso. Eso era un desperdicio gigantesco de energía que, cuando se dieron cuenta, pues sí, ahorraron mucho dinero con una medida relativamente simple. Pero esto fue posible gracias a que se estableció el protocolo que tenemos para los sistemas de gestión de energía. Uno segundo, y aquí estamos hablando de una empresa muy grande alimenticia, ahí está la foto del amigo, la cooperación danesa nos ayudó en esto, un sistema de enfriamiento donde pues detectaron que había un exceso de aire en el circuito de refrigeración de ese sistema, sacaron ese aire, no sé si la palabra sea drenar, pero sacaron el aire y lograron ganar 2 grados centígrados, que si se imaginan, para ese tamaño de sistema, pues un ahorro de energía importante. Y el tercer ejemplo es una sala de válvulas de no muy alta temperatura, pero sí vapor a baja presión o fluidos a alta temperatura, por ahí de los 100 grados centígrados. Pues resulta que aislaron las tuberías, pero no aislaron las válvulas. Entonces, aislaron las válvulas y tuvo tal efecto que
inclusive la empresa gasera los buscó para preguntar qué había pasado, si habían cerrado la planta, pero resulta que más bien habían realizado una acción que además se recuperó en 3 meses, que les permitió ahorrar energía, pero es de esas cosas pequeñas que requieren este proceso de revisión y de mejores prácticas que permitan un uso más eficiente de energía o evitar un desperdicio. Para promover estos sistemas, arrancamos un programa en el año 2013, en el cual participaron casi 4,000 personas, muchos jóvenes, hombres y mujeres, que aprendieron a través de un mecanismo que no voy a explicar, pero que se llaman redes de aprendizaje, a entender cómo funciona un sistema de gestión de la energía, cómo aplica la ISO 50001, y pues fue un programa exitoso. Realmente ya el tema de sistemas de gestión de energía es un tema de interés en la industria. Ahorita tenemos funcionando 2 webinars o series de webinars para ir capacitando sobre estos temas en la CONUE, y hay mucho interés en aplicarlo. Otro programa es uno orientado, este es de hace 10 años, orientado al alumbrado público municipal, llamado Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en el Alumbrado. Híjale, se me están brincando aquí las... un poquito de orden. A ver. Bueno, este es un proyecto que tiene más de 10 años, que lo que hace es que se ofrece un incentivo equivalente al 15% del valor de las luminarias que cambien los ayuntamientos en los municipios, hasta por 10 millones de pesos, que se entrega una vez demostrado que cumplen con las normas oficiales mexicanas, por un lado de la luminaria, pero también de que el sistema de la calidad de iluminación es en esto. Nosotros hemos trabajado ya con cerca de la mitad de los municipios del país. Participa en este programa la CFE, la CANAME. Digamos que el municipio al final del proceso demuestra, el ayuntamiento demuestra que cumple con esas condiciones, y entonces se hace a través de la Secretaría de Energía, se otorga un incentivo, un dinero adicional para reconocer ese trabajo. A la fecha se han concluido 54 proyectos, apoyados por este proyecto, se han cambiado más de 500,000 de luminarias. Lo interesante es el nivel de ahorro de energía que se tiene en estos sistemas. Andamos por un promedio de 40%. Y hoy día ya principalmente el cambio ya es a luminarias LED. Es casi, ya casi no se considera otra tecnología para alumbrado público. Y los municipios que han participado en esto, en ellos viven cerca de 11 millones de habitantes. Muestro aquí, y esto no podíamos darle el crédito al programa por esto, pero sí al cambio tecnológico y al programa y a las normas oficiales mexicanas, donde después de tener una tendencia de crecimiento del consumo de electricidad para alumbrado público en México, empezó a caer hacia el año 2015. Y hoy día el nivel de consumo del universo de usuarios, digamos, de contratos que tiene CFE para alumbrado público ha bajado en 20%, reflejando ese valor que mostraba hace un momento. Entonces hay un cambio tecnológico que lleva a un menor consumo de energía, que aquí creo que no lo anoto, pero el uso de lámparas LED, que es tecnología digital, electrónica, está llevando a que sea más fácil tener sistemas de telegestión, es decir, sistemas que pueda uno operar y supervisar los sistemas de alumbrado desde lejos. Pero no voy a entrar en ese tema, pero es parte sí lo anoto, es parte de lo que ocurre hacia el futuro. Tuvimos una evaluación de nuestros programas en 2018 por la Comisión Económica para América Latina, simplemente reflejar el impacto ya visto de una tercera parte que han tenido, y en este caso los programas de normas oficiales mexicanas en México. Hay una reducción notable de la intensidad energética del consumo de energía
en el sector residencial. Digo, simplemente pensar que los refrigeradores bajaron a una tercera, cuarta parte de su consumo y se han ido cambiando a lo largo de 20 años desde que apareció la norma, lo que son la iluminación, cómo hemos cambiado tecnología más eficiente, y eso obviamente se refleja, además de los otros equipos normalizados, en esta reducción del consumo. Y de manera agregada, podemos hablar que si hoy se considera la eficiencia energética como una fuente de energía, que es simplemente no es una fuente de energía, pero es una fuente, digamos, que reduce nuestra necesidad de oferta, sería equivalente al 17% de la oferta para el consumo final de la energía en México, o el equivalente a poco más de 380,000 barriles equivalentes de petróleo diarios. Rápidamente, viendo hacia adelante, ¿tengo todavía tiempo, maestro Néstor Díaz? ¿O ya me pasé? Sí, creo que sí, está llevando el tiempo Andrea, pero creo que sí estamos en tiempo. Ok, entonces voy a hacer una rápida reflexión de 5 minutos cuando mucho, porque es importante para los jóvenes. Sí. El tema de la digitalización de la energía. Hoy día lo que es la electricidad y las telecomunicaciones, sistemas de información ya se casaron, ya viven juntos. Hoy día yo puedo ver mi consumo de energía en mi celular. Mi celular puede estar conectado para prender o apagar lo que yo quiera en mi casa, si lo tengo instalado, por supuesto. Entonces, eso que empieza por ejemplo, el caso de los sistemas de telegestión en el alumbrado público, empieza a permear hacia lo que es el funcionamiento de la economía, y podemos, con esta integración de los sistemas de información y telecomunicaciones a nuestros edificios, a nuestra industria y al transporte, hacerlos más eficientes. Este es un proceso que está viviendo, que muchos de ustedes jóvenes allá en el Politécnico, pues seguramente van a tener algún nivel de actividad con esto. Muestro aquí como ejemplo lo que ha ocurrido con lo que es la tecnología LED, por ejemplo, y esta es una curva que muestra el nivel de aplicación que se tienen diferentes tecnologías. En la parte, digamos, de la más alta, que es la de la derecha, pues ya desde hace mucho tiempo hemos visto cómo los semáforos integran lámparas LED. Fue de los primeros tipos de equipos que integraron tecnología LED, y digamos, estos ya los vemos en edificios comerciales, ya los vemos, digo, ya no generalizados casi al 100%, pero en un porcentaje menor, pero esto va a seguir cambiando. Ya hablábamos del alumbrado público, que hoy día todo va siendo LED, y en el extremo izquierdo, que es la parte más baja, está los LED ya con inteligencia, ya integrados a sistemas que pueden ser supervisados, operados a distancia por sistemas de telecomunicaciones, sistemas de información. Es lo que refería hace un momento ya de la integración con la tecnología de la información y las comunicaciones. Y esto es algo que ha llevado a empresas como Philips, Osram y demás a verse como empresas ya no solamente de lámparas, son empresas que ofrecen el servicio de iluminación, pero lo hacen integrando otras tecnologías. Y en ese sentido, ya esta es una presentación en pymes de la CONUE, pues hablan de reducciones hasta el 50%, teniendo, digamos, la capacidad de gestión de estos sistemas de iluminación por niveles de luz disponibles y demás. Otra actividad muy importante, hoy día lo vemos reflejado, por ejemplo, en nuestras vacunas que tienen que ser de COVID, tienen que ser manejadas en frío. Las cadenas de frío es toda una actividad que va a tener importancia para nosotros. Y aquí muestro rápidamente cómo, por ejemplo, hacia dónde va la ciudad inteligente. Pues la idea es que cada vez se pueda medir más cosas, eso inclusive en los propios postes de luz, integrados en una red de comunicaciones que se puede gestionar desde lejos, digamos, a los operadores del sistema, integrada inclusive ya a otros sistemas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el sistema de Waze, con los Google Maps, donde uno puede estar hasta viendo qué restaurantes hay, uno puede ver, integrando bases de datos,
otras alternativas asociadas a esa búsqueda de alternativas. Y a final de cuentas inteligente y además disponible por en nuestro celular. Esto ya lo vivimos, pero eso va a ser cada vez más común. Y otro muy interesante es esto de los Lab Fabs, donde la información de un producto existe en forma digital. Yo lo puedo bajar a donde estoy y con dispositivos que operan a partir de esos archivos digitales puedo fabricar esos elementos. Hace pues más de un año estuve en una planta en Querétaro de una empresa transnacional y pregunté de esto de pura casualidad y ellos ya tienen en sus talleres la posibilidad de fabricar sus propias refacciones para algunas refacciones sin necesidad de estar yendo a Amazon a comprarlos. Básicamente tienen los elementos para poderlos fabricar localmente. Y ya para terminar, pues ¿qué es lo que nos va a ayudar al cambio? Están las regulaciones, las instituciones, los recursos humanos. Eso es fundamental para que todas esas posibilidades y alternativas. Requerimos gente preparada para saber manejar, dice, desde fabricar, diseñar, instalar, operar, gestionar estos sistemas. Necesitamos también desarrollo de mercados y financiamiento, modelos de negocio que empujen que esto se aproveche, pero bueno, algo que tiene la eficiencia energética es que trae la torta bajo el brazo, entonces la posibilidad de poder ahorrar dinero paga las alternativas y por supuesto investigación y desarrollo sobre todas estas alternativas. Y aquí creo que esta ya es la última prácticamente. Solo quiero referir todos los universos donde se puede trabajar en temas de ahorro de energía. Investigación y desarrollo, la identificación de oportunidades de ahorro de energía en instalaciones, lo que son las auditorías, el apoyo a través de sistemas de desarrollo de sistemas de gestión de energía en las empresas, diseño de equipos y sistemas, desde un sistema de bombeo de agua hasta un edificio completo, la manufactura, el ensamblaje, la integración de los elementos, ventas de equipos y sistemas que integran la eficiencia energética, el financiamiento, la instalación, la evaluación de la conformidad. Estos laboratorios son una fuente de trabajo para mucha gente. Y bien, y bueno, ya al final está lo que hacemos nosotros, que es lo que hace la CONUE, y que hacen en gobiernos estatales, que es más bien de funcionarios de gobierno. Entonces, con eso terminaría, maestro Néstor, a la orden. Bien. Isis. Sí, gracias. Muchas gracias, maestro Don de Buen, por su ponencia. Me voy a permitir presentar para quienes nos siguen el código QR mediante el cual podrán registrar su participación. Y en lo que se registra la participación, estaremos compartiendo un par de preguntas que nos hacen también de redes sociales para el maestro Don de Buen. Bien, aquí tienen el código de acceso para registrar su participación. Mientras tanto, tenemos una pregunta para el maestro Odón de Buen y dice así: ¿usted cree que llegará el momento en el que la eficiencia energética ya no avance? Es una muy buena pregunta. Yo creo que va a seguir avanzando y puede avanzar de distintas maneras. Digamos, no hay que pensar nada más en eficiencia energética en una mejora del sistema, de un dispositivo, porque puedo pensar en cómo mejorar la eficiencia energética del transporte como sistema y puede ser que pasemos de manera mayoritaria por nuestras propias preferencias al transporte público en vez de todos utilizar automóviles. O sea, quizá la eficiencia energética del vehículo deje de mejorar, pero sí podemos socialmente hacer más eficiente el sistema. Entonces, como digo, esto dependerá de las propias necesidades. A veces puede ser un problema de escasez, a veces puede ser una situación de cambio tecnológico, de preferencias sociales, pero digamos, la respuesta sería
Pues no necesariamente, dependerá de qué estemos hablando, si un dispositivo, digamos, de algo a nivel social. Es cuanto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en donde se menciona cuál es el proceso para establecer en una norma los límites de eficiencia de algún electrodoméstico. Esa es muy buena pregunta. Digamos, la ley nos obliga a revisar las normas internacionales, las exigencias internacionales. Y hay que entender, quienes están sujetos no son empresas pequeñas, son empresas, en el caso de México, son empresas que exportan a Estados Unidos y a Canadá. Inclusive uno de los grandes fabricantes de México, igual a decir su nombre es MAVE, tiene una planta en Irapuato que tiene un tren que sale hacia el norte. Entonces ellos tienen esa producción para todo Norteamérica. Entonces, de alguna manera, nuestra referencia más importante es la de Estados Unidos. Y puedo decir que las normas, las exigencias de eficiencia energética de los refrigeradores en México son las mismas que se tienen en Estados Unidos y Canadá, que no siempre son iguales porque van evolucionando de manera distinta. Pero en particular los refrigeradores, hace un par de meses nos homologamos por segunda vez con Canadá y Estados Unidos. Gracias. Una tercera pregunta, maestro. Vale, mucho gusto. Nos preguntan, aparte de la CONUE, ¿qué otros órganos o institutos son los encargados de regular la eficiencia energética en México? Pues solamente CONUE lo hace a partir de la Ley Federal de Metrología bueno, primero esa Ley Federal de Metrología y Normalización que encarga a la CENER y la CENER lo delega en la CONUE. Ya después, por esta ley de infraestructura de la calidad, ocurre lo mismo. O sea, nosotros hacemos normas de eficiencia energética bajo la lógica de política de reducir, de cuidar recursos energéticos no renovables. Entonces, por la Secretaría de Energía nosotros hacemos esa actividad. Hay otras organizaciones como el FIDE, que promueve sellos de eficiencia energética mayores, pero es, digamos, no es obligatorio, son parte de su oferta hacia el mercado, una forma de promover la eficiencia energética con equipos de lo más eficientes. Gracias, maestro. Nos están llegando varias preguntas. Sin embargo, tal vez no nos den oportunidad del tiempo de presentarlas todas, pero ¿qué le parece que se las hacemos llegar para que nuestros jóvenes puedan de todos modos tener acceso a sus respuestas? Me parece muy bien. Por favor, háganmela llegar con obviamente la forma de hacer llegar la respuesta a los jóvenes, por favor. Muchas gracias, maestro. Entonces, vamos a presentar a continuación el reconocimiento por este primer Foro Politécnico de Energía y Movilidad, Retos y Oportunidades en México hacia la Transición Energética y la Movilidad Urbana. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad, otorga el presente reconocimiento por compartir sus conocimientos y experiencias con la comunidad politécnica a MNC Odón de Buen Rodríguez, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE, durante el primer Foro Politécnico de Energía y Movilidad con la conferencia La Eficiencia en la Transición Energética de México, llevado a cabo en la modalidad en línea el día 10 de agosto de 2021. La técnica al servicio de la patria, afirma nuestro director, el maestro Néstor Lorenzo Díaz Ramírez. Y es así como la OPIEM agradece la asistencia de todos ustedes, especialmente la asistencia del maestro Odón de Buen. Muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado. Gracias, maestro Néstor. Muchísimas gracias a nuestro querido amigo Odón de Buen por haber compartido con toda nuestra comunidad de una forma muy clara y sintética. Hasta se ve fácil y simple todo lo que tiene que ver con el quehacer de la CONUE, el ahorro y suficiente de la energía y las políticas energéticas que hay en nuestro país al respecto, y sobre todo como las mismas diferentes etapas para el proceso de transición energética en nuestro país. Muchísimas gracias, maestro Odón. Muchas gracias de nuevo. Gracias por la invitación. Suerte con el evento. Muchas gracias. Gracias, Isis. Mucha comunicación. Adiós, adiós. Gracias a todos. Y es así como damos por terminada esta primera ponencia. Los invitamos a la siguiente ponencia que está a minutos de comenzar. Muchas gracias.